Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a utilizar la trigonometría y los triángulos rectángulos para hacer la demostración de esta identidad trigonométrica, que es una identidad fundamental y es importante conocerla porque a partir de ella se obtienen muchas otras identidades que se obtienen en demostración de identidades trigonométricas, en cálculo integral, etcétera, etcétera. Entonces queremos demostrar esta expresión y para demostrar esta expresión vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a utilizar este sistema de coordenadas cartesiano donde vamos a dibujar dos rectas. Vamos a dibujar esta recta de forma tal que tenemos el eje X, el eje Y, aquí tenemos el ángulo alfa, aquí vamos a tener el ángulo beta, entre la segunda recta, entre la primera y la segunda recta vamos a tener el ángulo beta, y también tenemos el ángulo entonces completo desde el eje de las X. Esta va a ser alfa más beta. Bien, para demostrar esta identidad vamos a dibujar varias líneas discontinuas. Vamos a bajar una perpendicular desde este punto al eje de las X, de forma tal que aquí hay un ángulo recto. Y este triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos a bajar otra recta desde este punto a la primera recta, de forma tal que también obtengamos un triángulo rectángulo. Y por último, vamos a bajar una recta desde este punto al eje de las X, formando también otro triángulo rectángulo. Vamos a ponerle nombres a los vértices del triángulo. Este va a ser el origen. Vamos a poner a este punto el punto A. Vamos a denotar este punto de aquí como el punto B. Vamos a dibujar otra recta que va desde este punto y es perpendicular a esta recta, de forma tal que aquí tendremos también otro triángulo rectángulo. Vamos a llamarle a este punto P. Y vamos a hacer un pequeño análisis porque quiero obtener cuál es el valor de este ángulo. Quiero poner aquí un valor. Y para esto vamos a hacer un análisis. Nota que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? En este triángulo rectángulo tenemos alfa, 90 grados, y aquí tenemos otro ángulo. Ahora bien, este ángulo va a ser alfa menos 90 grados, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Tenemos este ángulo más 90 más alfa, son 180. Si le llamamos a este ángulo, por ahora, ángulo X, entonces tenemos que alfa más X más estos 90 grados son 180 grados. De aquí obtenemos alfa más X es igual a 180 grados menos 90 grados, que son 90 grados. Y por lo tanto, X es igual a 90 grados menos alfa. Este es el valor de X, 90 grados menos alfa. Ahora bien, si este es el valor de X, este también es X, porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces tienen el mismo valor. Y por lo tanto, lo que hemos hecho acá ocurre en este mismo triángulo. Por ejemplo, son dos triángulos que tienen ángulos iguales. Tienen este ángulo de este triángulo. Este ángulo es igual a este ángulo de este triángulo. A su vez, este ángulo de este triángulo también es 90 grados, al igual que este. Por lo tanto, vamos a demostrar que este ángulo es igual a este. Vamos a hacer la suma de ángulos internos en este triángulo. ¿De acuerdo? Si lo hacemos, escribiríamos que X más 90 grados, me refiero a este X más 90 grados, más este otro ángulo, que vamos a llamarle Y, más Y, es igual a 180 grados.
Vamos a llamarle a este punto que está aquí, vamos a llamarle al punto C, de forma tal que aquí estamos trabajando en el triángulo OAC. Y si este, vamos a llamarle punto D, aquí estamos trabajando en el triángulo CDP. Y entonces vamos a despejar nuestro ángulo Y, nos queda que X más Y es igual a 180 grados menos 90 grados, que son 90 grados. Y por lo tanto, Y es igual a 90 grados menos X. Pero X, de acá, de este triángulo, obtuvimos que este valor de X era 90 menos alfa. Entonces sustituimos acá, nos queda 90 grados menos 90 grados menos alfa. Y por lo tanto tenemos 90 grados menos 90 grados más alfa. Se simplifica 90 menos 90 a 0, obteniendo Y es igual a alfa. Que es lo que te quería demostrar. El valor de este ángulo Y es igual a alfa. Y vamos entonces a ponerlo aquí. Aquí tenemos valor de alfa. Y por otro, pronto vamos a quitar entonces, para que sea más sencillo nuestro dibujo, vamos a borrar lo que anteriormente estuvimos utilizando. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, vamos a dibujar otra recta, que es esta, y la vamos a necesitar, y a este punto vamos a llamarle punto E. ¿De acuerdo? Entonces, nota que tenemos varios rectángulos. Tenemos el rectángulo OAC, es un triángulo rectángulo. Tenemos otro triángulo rectángulo aquí, OBD. Tenemos otro triángulo rectángulo, el ODP. Y tenemos aquí otro triángulo rectángulo, el EDP. Y con todos ellos vamos a jugar ahora para hacer lo siguiente. Recuerda que lo importante aquí es recordar que el seno de un ángulo X es cateto opuesto entre hipotenusa. Y que el coseno de un ángulo X es cateto adyacente sobre hipotenusa. Con todo eso vamos a trabajar para demostrar la identidad. Esta identidad. ¿De acuerdo? Entonces, fijándonos en el triángulo OAP, en este triángulo, nota que tenemos que el ángulo este es alfa más beta. Por lo tanto, vamos a escribir en ese triángulo OAP, vamos a escribir que el seno de alfa más beta es igual al cateto opuesto, que es AP, sobre la hipotenusa, que es OP. Pero nota que la distancia AP es la suma de AE más EP. Entonces vamos a escribir AE más EP sobre la hipotenusa OP. Por otro lado, por conveniencia, que vamos a ver después, quiero que notes que el lado AE es paralelo y del mismo tamaño al lado BD. Entonces voy a cambiar AE y lo voy a escribir como EB, porque aquí tengo un rectángulo cuyos lados opuestos son iguales, porque esta recta es perpendicular a este eje, de la misma manera que esta recta es perpendicular a este eje. Y esta es perpendicular a esta recta. Por lo tanto, este lado y este son iguales. Vamos a escribir esto como AE es igual a BD. Entonces, vamos a borrar el análisis que hicimos sobre los ángulos para darnos espacio para trabajar. Entonces obtenemos que el seno
de alfa más beta es igual a, donde está AE, vamos a escribir BD más EP sobre OP. Y esta expresión vamos a aplicar propiedades algebraicas y escribimos BD entre OP más EP entre OP. Y a esta expresión vamos a llamarle expresión 1. Ahora bien, quiero que notes que en el triángulo OBD, tenemos que el seno del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es BD, entre la hipotenusa, que es OD. Y quiero sacar también el coseno del ángulo alfa, porque recuerda que queremos demostrar esta identidad, pero para demostrar esta identidad quiero obtener seno de alfa, coseno de beta, seno de beta y coseno de alfa en función de los triángulos rectángulos que están aquí, para después jugar en esta expresión de forma tal que arregle algebraicamente la expresión, de forma tal que aparezcan estas expresiones que estoy obteniendo. Entonces, en este caso, en el triángulo OBD, hemos escrito el seno de alfa como cateto opuesto entre la hipotenusa. Y esto lo hemos escrito así. Ahora, el coseno de alfa no lo voy a sacar de ese triángulo, sino como aquí también tengo otro triángulo más pequeño, va a ser más conveniente fijarme en este triángulo porque la distancia EP ya la tengo aquí. En este triángulo, con el mismo ángulo alfa, entonces nota que el coseno de alfa va a ser cateto adyacente a alfa, que es PD, entre hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente entre la hipotenusa de este triángulo recto. Porque recuerda que aquí hay un ángulo recto. Entonces, considerando ese triángulo PED, decimos que el coseno de alfa es cateto adyacente, que es PE, entre la hipotenusa, que es PD. Por otro lado, quiero el seno de beta y el coseno de beta. Pero para eso vamos a fijarnos en el triángulo recto correspondiente, en el triángulo ODP. Entonces escribimos en el triángulo ODP, que es un triángulo recto. Entonces el seno de beta va a ser igual a cateto opuesto, que es PD, entre hipotenusa, que es OP. PD entre la hipotenusa, que es OP. Y el coseno de beta va a ser cateto adyacente, que es OD, entre hipotenusa, que es OP. Va a ser OD entre OP. Teniendo en cuenta la expresión 1 y estas expresiones, tenemos lo siguiente. Pero quiero que notes lo siguiente. Aquí queremos escribir seno de alfa, coseno de beta, como es la expresión que queremos demostrar. Pero nota que de lo que hemos hecho, seno de alfa es BD, que lo tengo acá, pero entre OD. Entonces yo voy a dividir por OD y multiplicar por OD para que esta expresión se quede igual a esta. Estoy arreglando convenientemente la expresión. Necesitamos que nos quede BD entre OD. Por eso voy a multiplicar y dividir por OD. Y de la misma manera, aquí queremos seno de beta. Pero el seno de beta viene dado por la expresión OP y en el numerador PD. Aquí tengo OP, pero quiero que me aparezca PD en el numerador. De la misma manera, entonces, voy a multiplicar convenientemente por PD entre PD. Cada una de estas expresiones es 1. Por lo tanto, estoy multiplicando un número
por 1 y por lo tanto esta expresión se queda igual a la expresión original. De la misma manera, este es 1, por lo tanto, al multiplicar esta expresión por 1, toda esta expresión es equivalente a la expresión original. Y por lo tanto, esta expresión sigue siendo igual a esta expresión. Ahora bien, como el orden de los factores no altera el producto, yo puedo asociar este cociente y asociar este otro, por propiedad elemental algebraica. Y escribir entonces convenientemente lo siguiente. Escribo BD entre OD, BD entre OD y me queda OD entre OP. Más. E igualmente acá vamos a escribir convenientemente PD entre OP para que así me quede el seno de beta. Me queda PD entre OP por, y si ya dividí estos dos, me queda EP entre PD. Y por último, vamos a anotar lo siguiente. Esta expresión BD entre OD es seno de alfa, a partir de este triángulo. Esta expresión OD entre OP la tenemos aquí. A partir de este triángulo es coseno de beta. Esta expresión PD entre OP la tenemos aquí. A partir de este triángulo es seno de beta. Y esta última expresión, tengo EP, que es lo mismo que PE, porque es longitud de un segmento, da igual dónde comencemos y dónde terminemos. Entonces, EP entre PD es coseno de alfa. Y finalmente, entonces, hemos obtenido que es la expresión que queríamos demostrar desde el inicio. Recuerda que en la descripción del vídeo puedes descargar los apuntes para que lo estudies por tu cuenta. Nos vemos en un siguiente vídeo.